Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Yo digo fuerte amén. Amén. ¿Cuánto más se entiende a veces su palabra? Dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, precioso. Una vez más, vamos a leer todos juntos. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate qué hermoso está esto. No puedes tomar tu lugar. Fíjate qué hermoso. Cuando encontramos como la palabra nos enseña en el capítulo 12, el capítulo 12, versículo 1 nos da una reflexión y nos da un impulso, nos da una motivación para seguir adelante. Dice, y comienza, dice: por tanto despojémonos. Por tanto también nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate qué tremendo. Cuando encontramos en el capítulo 12 una exhortación a seguir adelante, ¿no es cierto? Es una exhortación a seguir adelante en el camino de Dios, a no perder enfoque en la carrera que tenemos, y a despojarnos, una motivación para despojarnos de todo lo que nos asedia y todo, dejar el pecado, dejar la desidia, dejar cualquier cosa que pudiera afectar nuestra relación con Dios y nuestra llegada a lo que es el reino de los cielos. Cuando uno mira esto en el capítulo 12 y uno empieza a revisar un poquito la vida del libro de Hebreos, me doy cuenta que en los primeros capítulos, hasta el capítulo número 11, habla de varias cosas. Y lo pueden mirar ustedes en su casa. Me llama la atención como los primeros capítulos 1, 2 y 3 del libro de Hebreos habla de lo que es Cristo. Habla de cómo Cristo llegó a ser Rey y Señor. Habla de que Dios lo hizo un poco menor que los ángeles. Habla de cómo llegó a ser Rey y Señor para tomar una posición en medio de nosotros. Después habla y empieza a ver que ese que llegó a ser, que ese Dios que se hizo hombre y que tomó una posición de hombre y llegó a humillarse en condición de hombre, llegó a ser sacerdote por causa del sacrificio. Y da una muestra de sacerdocio que es, y da una muestra de sacerdocio levítico, que Jesús es el cumplimiento de sacerdocio. Y poco más adelante miramos que habla acerca del sacrificio de la cruz y habla del cordero, de la sangre derramada del cordero que fue inmolado, y nos enseña cómo Jesucristo es el cumplimiento de esa sombra. Nos enseña cómo Jesucristo es el cumplimiento de un nuevo pacto, cómo el antiguo pacto queda abolido y da un nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Nos habla de cómo Jesús es el cordero inmolado, cómo su sacrificio, el poder de su sangre, o sea, ese cordero que fue derramado, que fue
matado en el Antiguo Testamento era una sombra de ese Cordero verdadero, puro y santo que era necesario que llegara un día y que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos da a entender el libro de Hebreos cómo Jesucristo a través de la sangre cumple todo el propósito de la redención de nosotros, de nuestros pecados. Fíjate qué hermoso. Entonces, da una enseñanza de qué es Jesús, qué hace, cuál es el propósito de su venida, cómo está hoy en día como sacerdote ministrando e intercediendo por nosotros. Y en el versículo, en el capítulo 12, después de decir todo eso, da una explicación y dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate, cuando uno mira esto, entonces me doy cuenta que empieza y una de las cosas que dice es teniendo gran nube de testigos. Fíjate que tremendo. O sea, cuando yo miro esto me doy cuenta que lo que hemos pasado tú y yo, que lo que pasamos, las luchas, las pruebas, las necesidades, las caídas, las derrotas, los momentos difíciles, o sea, las cosas que hemos experimentado en Dios, el haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y después el luchar contra la carne, y luchar contra el mundo, las experiencias que hemos tenido de la llenura del Espíritu Santo, y cómo Dios a través de un proceso de transformación va llenando nuestras vidas. O sea, cuando yo miro esto, cuando me dice la palabra que tenemos un gran número de testigos, o sea, me doy cuenta que lo que hemos pasado nosotros es un reflejo, o sea, no es una coincidencia de destino. O sea, no es una coincidencia que simplemente algo simplemente alejado, algo que simplemente te pasó a ti y que, ¿cómo se llama? Y que solamente es tuyo y es para ti y alejado de todo lo demás. La verdad es que no. La verdad es que lo que tú estás pasando y lo que yo he pasado, muchas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo han pasado. O sea, las luchas y las pruebas que tú tienes, otros ya las tuvieron. Las necesidades, las desilusiones, las tristezas que tú has tenido, otros ya las pasaron. Las persecuciones, el que te blasfemen, el que te critiquen, otros ya lo han sufrido. El hecho de sentir su presencia, sentir cómo Dios restaura tu vida, otros ya lo han experimentado. O sea, el camino que Dios te ofrece no es un camino a ciegas. El camino que Dios te ofrece, Dios te da a entender que deja una nube de testigos para que te des cuenta que muchos ya han pasado por ese proceso, y lo que tú estás pasando, muchos ya lo pasaron y muchos triunfaron a través de ese proceso. Fíjate qué hermoso. Entonces, a veces uno se le acaba el mundo, ¿no es cierto? A veces uno siente que se acaba el mundo cuando vienen problemas, cuando vienen necesidades, cuando parece que Dios no está en el momento. Cuando hay momentos tan difíciles que volteas hacia arriba y clamas y oras y buscas y parece que no hay nada. Cuando sientes que el mundo se te acaba y parece que no hay sentido ni hay respuesta. Cuando muchas veces no entiendes lo que sucede y parece como si Dios guardara silencio ante la necesidad de uno. Y fíjate qué tremendo. Cuando la Biblia me dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Esa es una tremenda verdad. Es una tremenda verdad. Porque muchos han pasado lo que tú estás pasando. Porque lo que para ti es algo increíble de soportar y algo increíble, que no, incomprensible, bueno, otros ya lo vivieron y ya pasaron esa circunstancia y pudieron disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti, si lo logras pasar tú también. Fíjate qué tremendo. Entonces cuando dice que tenemos una gran nube de testigos, bueno, entonces me aventura a buscar esa nube de testigos. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son los testigos? Bueno, y el versículo 11, el capítulo 11 del libro de Hebreos me enseña esa nube de testigos. Fíjate qué tremendo. 11, Hebreos 11, capítulo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Fíjate qué tremendo.
Entonces, el capítulo 11 de Hebreos empieza con una firmeza y dice, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Pablo en el libro de Romanos dice que el Evangelio es por fe y para fe. Fíjate qué tremendo. El capítulo 6 del mismo libro de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Fíjate qué tremendo. En otras palabras, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Bueno, esta carrera que empezamos nosotros cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador es una carrera de fe. Es una carrera de fe, que eventualmente esa fe se va convirtiendo en una realidad en nuestra vida y vamos expresando y experimentando un montón de propósitos en nuestra vida. Pero la verdad es que es un camino de fe, que empezamos simplemente con que una vez que se nos habló de un Dios todopoderoso que podía suplir nuestras necesidades y que podía perdonar nuestros pecados, ahí se abrió un camino de fe para nosotros y empezamos a caminar un camino de fe en Él. ¿Qué es tremendo? Cuando yo digo que sin fe es imposible agradar a Dios, es una tremenda verdad. Porque no estamos sujetos a lo que el mundo enseña y no estamos sujetos a las consecuencias de este mundo, no estamos sujetos al destino que tiene este mundo. O sea, nuestra vida está sujeta en Dios. Nuestro caminar está sujeto en Dios. Hay un propósito en Dios. Aquel que nos llamó un día para vivir en ese camino de fe es el mismo que se revela y nos respalda en nuestro caminar. Fíjate que es tremendo. Entonces, cuando dice, tenemos un gran número de testigos, sí. Fíjate, cuando yo miro el capítulo, versículo 5, del libro de 11 de Hebreos. Versículo 8. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 8. Fíjate que es tremendo. Vamos a mirar cuál es la nube de testigos y cómo trabajó la fe en esa nube de testigos que ahora testifican y que ahora nos dejan a nosotros para que podamos depender de ellos y de lo que ellos hicieron y podamos mirar el reflejo de la fe de ellos, que al final de cuentas son las mismas luchas que venimos trayendo nosotros. Y cómo vencieron y lo que nos espera a nosotros si vencemos también. Precioso. Precioso esto. Fíjate. Y habla de la fe de un hombre llamado el padre de la fe, Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjate qué hermoso. Dime si no es fe eso. Dime si no es fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Yo te pregunto, ¿es fe? Ahora yo te pregunto, ¿no es ese mismo llamado que Dios te hizo a ti? O sea, Abraham lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos y lo llamó para ir a un lugar que no conocía y que no sabía. Un lugar diferente, con nuevas promesas, con nuevas cosas. Iba a experimentar de lo que Dios tenía para su vida, pero salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Y fíjate qué tremendo, que cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos enfrentamos con un camino de fe, donde se nos ofrece una nueva vida en Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿la conoces? No. No la conocemos. O sea, ¿por qué muchas veces nos es tan difícil llegar a Cristo y aceptar ese camino de fe? Bueno, porque no conocemos ese camino del cual nos hablan. O sea, muchas veces les hablamos a la gente de un Dios que restaura, de un Dios que sana, de un Dios que transforma matrimonios, de un Dios que puede transformar vidas. Y a pesar de que tengan una vida hecha pedazos, se les hace difícil llegar y creer en ese Dios, porque están tan acostumbrados al estilo de vida que tienen, están tan acostumbrados a los que tienen, la única opción que conocen es lo que viven, y se les hace difícil llegar a entender que realmente un matrimonio puede vivir establemente. Se les hace imposible llegar a entender que es imposible, que puede llegar a un punto donde no haya pleitos entre los hermanos. Se les hace imposible llegar a entender que un matrimonio puede vivir sin problemas y lleno de amor.
Bueno, ¿por qué? Bueno, porque están tan acostumbrados a lo que conocen en el mundo que se les hace difícil emprender una caminata de fe en algo que no conocen. Fíjate qué tremendo. Pero como Dios se lo reveló en nuestra vida, como se lo reveló a Abraham, el llamado que le hizo a Abraham es el mismo llamado que te hizo a ti y que me hizo a mí. Es un llamado de uno de los caldeos, es un llamado para salir del mundo, para llegar a un lugar, una herencia que no conoces. ¿No es cierto? Fíjate. Si yo cuando acepté al Señor a los 26 años me hubiera dicho que iba a ser predicador de su palabra, no lo hubiera creído. Si cuando me hablaron de Cristo por primera vez me hubieran dicho que Dios me iba a hacer un llamado para ser predicador de su palabra, no lo hubiera creído. Pero ese es el camino en el cual comenzamos. Un camino de fe. Fíjate lo que dice el versículo 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate qué hermoso. Nada más. Dime si no es cierto esto. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate qué tremendo. ¿Qué fue lo que le llevó a fe a Abraham? Bueno, caminar en esa tierra, como un extranjero, como un peregrino, sin hacer ciudades, sin edificar grandes cosas, viviendo en tiendas de campaña como peregrino, sin arraigarse a la tierra, porque esperaba una promesa, una nueva herencia en Dios. ¿Y no es esa la misma promesa que tenemos nosotros? O sea, no es verdad que caminamos en esta vida como peregrinos. Que realmente que no echamos raíces y no nos conformamos a lo que el mundo ofrece y ¿cómo se llama? Y no buscamos la gloria de este mundo, sino caminamos en este mundo como peregrinos sabiendo que realmente que nuestra herencia es Dios. Esa es nuestra herencia. O sea, no echamos raíces, no nos conformamos con este mundo, o sea, no buscamos la gloria de este mundo, o sea, nos negamos a este mundo, luchamos contra la carne continuamente, buscamos la voluntad de Dios continuamente, a pesar de que muchas veces el mundo nos critica y nos toma como algo indigno de este mundo, pero lo hacemos y sufrimos a golpes y sufrimos a desprecios, humillaciones. ¿Por qué? Bueno, porque buscamos una herencia que no es esta. Porque buscamos una herencia celestial. Vean, eso es fe. Si tú un día decidiste dejar el mundo y empezar a caminar una vida de fe en Dios, sin saber lo que te esperaba por delante, solamente porque te atreviste a creer que había promesas, que Dios te podía ayudar con su presencia, que Dios podía restaurar tu casa, que Dios podía restaurar tu vida, que ese Dios, el cual la Biblia enseña, podía revelarse a tu vida. Entonces empezarás a caminar una vida de fe en Él. Porque muchas veces llegamos a pensar, o sea, tal vez no tengo tanta fe. Tal vez en mi vida, tal vez me falta fe. Oye, yo quiero que te entiendas, yo quiero que entiendas en dónde estás parado y a dónde vas. Fíjate, entonces, si tu caminar ha sido difícil, si has sentido desprecios porque te critican porque no haces lo que este mundo hace, si no te arraigas a este mundo porque esperas la promesa de que Cristo venga por su iglesia y que seas levantado, si atesoras la palabra que dice que no hagas tesoros en la tierra, sino que hagas tesoros en los cielos, y tu herencia es en los cielos, y vives aquí como peregrino sabiendo que aquí vas de pasada, que a lo mucho aquí puedes vivir 100 años. Fíjate, ese es el mismo caminar que tuvo Abraham. Fíjate lo que dice 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de quién? De la hija de Faraón. Fíjate tremendo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjate qué tremendo. Y eso es lo mismo que muchos de nosotros hemos hecho, que muchos de nosotros simplemente cuando agarramos cierta madurez en Dios, decidimos ya no llamarnos hijos de Egipto, ya no nos llamamos, decidimos ya no llamarnos hijos de Faraón, sino ahora rehusamos todas las cosas bonitas que el mundo ofrece y las tenemos por pérdida, aunque muchas veces recibimos vituperios y burlas y menosprecios, pero estamos dispuestos a eso por tal de lograr el galardón que nos espera. Eso es fe. Qué hermoso. Dice el 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Precioso. Por la fe dejó Egipto, porque se sostuvo por la fe como viendo al invisible. Yo te pregunto, ¿cuántos han visto a Dios? ¿Cuántos lo han visto cara a cara? Pero fíjate qué tremendo. Pero lo mismo que hizo Moisés es lo mismo que has hecho tú. O sea, dejaste el mundo, dejaste el faraón. No tuviste temor a la ira del faraón, sino escogiste vivir por la fe, como mirando acá al invisible, a ese que te había llamado, que tenía un tremendo galardón para tu vida. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. Por la fe tú has dejado al mundo. ¿Cuántas veces no has luchado contra tu carne? Hemos hablado de luchar contra el mundo, de luchar contra la carne, de hacer morir lo terrenal, de vivir en la herencia que Dios te ofrece. Y muchas de nosotros hemos decidido pagar ese precio. Dice, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque muchas veces la única fortaleza que tenemos, cuando no miramos nada, es creer que aquel que nos llamó es tan fuerte, tan poderoso y tan real como para sostenernos. Es tan fuerte y tan real que ese que nos llamó no nos va a dejar. Y a pesar de que nunca lo he visto, pero ese Dios que un día se me reveló a través de su palabra, ese Dios que un día me llamó a caminar ese camino de fe, ese mismo Dios es el Dios que se me reveló a mí como se reveló a Moisés y como se reveló a Abraham, me dio un montón de promesas, y a pesar de que no lo he visto, como tampoco ellos lo miraron, a pesar de que no lo he visto, caminamos en ese camino de fe como mirando al invisible, y esa es nuestra esperanza. Precioso. Fíjate. Dice el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir. Eso es precioso. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para recibir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Yo te pregunto, ¿cuántos de aquí eran estériles? ¿Cuántos de aquí no tenían fruto? ¿Cuántos de aquí tenían un menosprecio en su corazón? Tenían cadenas de amargura, tenían resentimientos, pensaban que las cosas hermosas eran para alguien más. O sea, les hablaban de un matrimonio estable y se les hacía difícil creerlo. Se les hablaba de una vida transformada y se les hacía difícil entenderlo. Pero decidieron caminar en ese camino de fe. Decidieron negar al mundo, salir de Faraón, salir de Egipto, solamente como viendo lo invisible, solamente buscando ese galardón que él había prometido.
Fíjate. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, una persona que no da luz, una persona que está muerto, una persona que no puede dar descendencia, una persona que no puede dar frutos, una persona que no puede dar frutos. Fíjate, pero esa mujer, siendo estéril, porque se atrevió a creerle y atrevió a aceptar el llamado como lo haces tú, esa mujer pudo recibir un hijo y tener fruto dentro de ella. Fíjate qué precioso. Eso se llama transformación. Eso se llama transformación. Que lo que antes era imposible para ti, ahora empieza a ser posible. Que lo que antes no podías entender, ahora lo puedes entender. Que lo que antes no podías creer que lo podía ser posible, pero ahora puedes creer que es posible. ¿De dónde surgió eso? Bueno, es que a través de ese caminar en fe, en el cual te atreviste a caminar, ese Dios te reveló y transformó tu vida. Fíjate, tremendo. Ahora caminas con hijos. Ahora caminas con sueños. Ahora caminas con ilusiones. Si hubieran dicho cuando yo acepté al Señor que iba a ser predicador de su palabra, no hubiera creído. Pero ahora camino bajo una visión. Yo me hubiera reído si hubieran dicho eso. Porque era algo que no cabía en mi corazón, por la inseguridad que tenía, por la incertidumbre que la que había, por las ataduras que tenía, por los traumas que tenía. O sea, se me hacía imposible pararme enfrente de un púlpito y predicar. O sea, no era imposible, pero lo que era imposible, lo que era estéril, lo que era muerto, Dios le da vida y hace una transformación en la vida de una persona. Yo te aseguro que muchos de ustedes han recibido una transformación de Dios en lo que antes era estéril. Cambiaron su manera de pensar. Ya no piensan como pensaban. Ahora llega un problema y dices, Dios tiene el control. ¿De dónde surgió eso? Si antes decías, y te jalabas del pelo y te preocupabas y llorabas, y ahora estás tranquilo y dices, Dios tiene el control. ¿De dónde surgió eso? Bueno, surgió de que había una esterilidad en ti. Pero ese cuerpo estéril, Dios le dio un hijo, por cuando aceptaste un llamado de fe. Fíjate qué hermoso. Dice, versículo 12 dice, una más adelante dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Yo no sé cuántos han recibido promesa de Dios. Yo no sé cómo fue tu vida cuando tú empezaste a caminar en Dios. Pero es muy posible que las promesas que hayas recibido cuando tú comenzaste en Dios, muchas de esas promesas se hayan hecho una realidad en tu vida. Porque creíste al que lo había prometido. Antes no lo creías. Antes había esterilidad. Antes no había fruto. Antes había muerte. Pero empezaste a caminar por ese camino y te atreviste a creerle a aquel que había prometido y empezaste a disfrutar de sus promesas sobre tu vida. Qué hermoso. Dice, versículo 12, por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que de esto se dice claramente da a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban uno mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjate qué tremendo. Cuando me dice que de ese muerto salieron innumerables bendiciones, innumerables hijos como las estrellas. Y estamos hablando de
de una promesa mesiánica. Estamos hablando de, Abraham se le llama el padre de la fe, y nosotros llegamos a ser herederos de esa promesa e hijos de Abraham por esa fe y por esa palabra. Pero fíjate, pero cuando me habla de frutos, de hijos como la arena del mar, de hijos como las estrellas de los cielos, me habla de frutos y de bendiciones y me habla de crecimiento. ¿Qué es tremendo? ¿Por qué? Porque para poder recibir crecimiento y para poder recibir esos frutos, tienes que adentrarte en un camino de fe y de esperanza. Porque para poder recibir esos frutos, tienes que atrever a creerle a Dios. Para recibir esos frutos, tienes que haber pasado por ese proceso de muerte, de esterilidad, y después de haber experimentado las promesas de Dios sobre tu vida, y después creerle y experimentar tantas promesas que Dios tiene. Y ahí es donde entramos a una vida restaurada. Ahí es donde entramos a un matrimonio restaurado, a hijos restaurados, a una vida financiera restaurada. Ahí es donde entramos a recibir en esta vida las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nuestra vida. O sea, cualquier persona, ahí es donde empezamos a pelear por las bendiciones, y hay muchas personas que son salvas, pero tristemente no son capaces de pelear por las bendiciones que Dios ya les dio. Son bendiciones que Dios ya les dio, solamente es cuestión de apropiarse de esas bendiciones por fe y recibirlas. Es simplemente pelear esas bendiciones y recibir esas bendiciones. ¿Cuáles? Hijos como las estrellas de los cielos en abundancia, hijos como la arena del mar en abundancia. Fíjate, por último, fíjate lo que dice versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando en que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando miramos este pasaje lo vemos en el libro de Génesis, y miramos cómo Abraham no tenía hijos, y Dios le promete un hijo, y se atreve a creerle, y por fe recibe esa promesa y recibe un hijo. Pero fíjate qué tremendo, que después de que recibe ese hijo y camina con el hijo y tiene cerca de 11 años, ahora Dios le pide ese hijo. Y dice la palabra que Abraham lo ofrece como sacrificio. Le dice Dios: ofréceme a tu hijo Isaac, tu único hijo. Y dice la palabra que Abraham se lo ofrece. Dice la palabra que él está a punto de matar al muchacho cuando el ángel de Jehová le dice: para y no extiendas tu mano y no le hagas daño a ese muchacho. Pero fíjate qué tremendo, esto me llama a que la fe lleva una acción. ¿Cuándo fue cuando el ángel paró? Cuando Abraham llegó y alzó la mano para matar al muchacho. Y fíjate, lo que Abraham me dice es algo precioso, porque ¿cuál era la fe de Abraham? La fe de Abraham era no estar esperando que yendo al camino, al monte, Dios le dijera: para, ya no vayas. Dios no esperaba que el momento en que le estuviera amarrando al muchacho dijera: yo que te creo, desáralo. Él no estaba esperando que el momento en que levantara la mano le dijera a Dios: para, no mates al muchacho. O sea, la fe de Abraham dice el versículo 17, dice, el versículo 19 dice: pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué pensaba Abraham cuando iba a matar al muchacho? Pensaba que Dios lo había pedido, y que lo iba a amarrar, y que lo iba a matar, y que lo iba a quemar, y que de las cenizas Dios lo iba a levantar. ¿Qué es tremendo? Eso es lo que pensaba Abraham. Abraham ofreció a su hijo como sacrificio pensando en que Dios era tan poderoso como para levantar a Isaac de las cenizas. Fíjate qué hermoso. Eso me habla de crecimiento, y eso me habla de madurez. Entonces, cuando uno mira esto, cuando uno mira el primer momento de fe de Abraham sale de Ur de los Caldeos. Si en aquel momento
Abraham hubiera tenido un hijo y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, ¿lo hubiera hecho? No creo. Porque Abraham estaba comenzando un camino de fe. Pero después miramos que primero pasa por un llamamiento. Por fe decide aceptarlo. Después por fe decide habitar como extranjero en tierra. Por fe decide no arraigarse a este mundo pensando en que su herencia es celestial. Por fe su mujer que era estéril recibe vida. Por fe ese hombre que era como muerto recibe bendiciones. Y por último, por fe ese hombre que recibe la promesa recibe un nombramiento y un lugar de honra. Eso es madurez y crecimiento. Entonces, cuando me dice el libro de Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, ¿por qué no podría decir? Pero es difícil. Pero es difícil luchar contra el mundo, pero es difícil despojarnos de todo lo que nos sea, pero es difícil luchar contra este carácter, pero es difícil despojarnos, pero es difícil atreverse a creer a Dios cuando las cosas no van bien, pero es difícil, sí, pero ¿sabes qué? Pero Víctor, tú tienes una nube de testigos que pasaron por lo que tú ya has pasado. ¿Qué es lo que está pasando? Dificultades, problemas, mira la fe de los hombres que pasaron por lo que tú has pasado, mira cómo conquistaron reinos, mira cómo ejercieron su fe y mira lo que lograron. Lo que tú estás pasando no es algo esporádico que simplemente te está pasando a ti y que nadie lo puede comprender. Lo que tú estás pasando es la misma carrera de fe que muchos comenzaron y que ya muchos terminaron y tú estás en el camino. Entonces dice, por tanto nosotros también teniendo un gran alrededor nuestro, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense qué tremendo. Dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces cuando yo miro esto me doy cuenta que algo caracteriza a esos hombres, que algo caracteriza a todos aquellos hombres valientes que realmente empezaron una vida como tú la comenzaste, que tuvieron los mismos problemas que tú tienes, que fueron perseguidos como tú fuiste perseguido, que pasaron hambres y necesidades como es posible que tú las pases, y que posiblemente pasaron momentos tan difíciles que no lo pudieron comprender, pero se atrevieron a confiar como posiblemente lo pases tú. ¿Y qué fue lo que caracterizó a ellos? Que tuvieron un solo enfoque, que tuvieron solamente una sola visión, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Créeme que hay cosas que yo entiendo. Créeme que hay cosas que no entiendo. Y a veces Dios actúa de una manera que no se puede comprender. Pero cuando yo encuentro tanta verdad en su palabra y cómo Dios se revela en mi vida y cómo mi vida es una sombra a través de toda la Biblia, me doy cuenta que si puedo confiar en todas las cosas que Él me revela, ¿cómo no puedo confiar en las que no entiendo? Fíjate. Capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me falta. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate que tremendo. Entonces, ¿qué se logra por la fe? Fíjate. Entonces, el mismo caminar que tuvieron ellos lo tenemos nosotros. Y cuando la palabra me enseña que por la fe ellos taparon boca de leones, por la fe ellos hicieron correr ejércitos extranjeros, por la fe ellos alcanzaron promesas, por la fe abrieron y hicieron, por la fe lograron un montón de cosas. O sea, es el mismo camino que tú comenzaste y que ellos comenzaron. ¿Qué es lo que define una vida de otra vida? Es la fe en la que sigues. Es puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate, vamos a leer San Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con ellos sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Fíjate primero. Dice, pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjate, cuando uno mira la vida, la fe de Abraham, ¿cómo comenzó? Comenzó con un simple llamamiento. ¿Y cómo terminó? Terminó entregándole a su hijo. Estamos hablando de dos procesos de fe. Estamos hablando de que la fe viene en un crecimiento. Entonces estamos hablando de que la fe crece y se incrementa. Y que Dios provoca ciertas circunstancias para que la fe de la persona se incremente y crezca. Entonces, cuando encontramos la esterilidad de Sara, cuando miramos que Abraham no podía tener hijos, a veces uno se puede poner en la mente de Abraham y decir, o sea, ¿por qué Dios? No. O sea, ¿por qué Dios no permite que tenga hijos? Pero no era otra cosa más que simplemente probar la fe de Abraham, trabajar en el corazón y la fe de Abraham para que se atreviera a creer, y a través de que el vientre de Sara fuera abierto, la fe de Abraham se creciera. Cuando le hace llamamiento para salir de uno de los caldeos, y le hace un llamamiento para salir de uno de los caldeos a un lugar donde no había conocido, o sea, va a lo desconocido, y fácilmente puede haber dicho, pero ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tengo de ir a lo desconocido? Pero ¿qué estaba haciendo? Lo que Dios estaba haciendo era trabajando en el corazón y la vida de Adán a través de una circunstancia difícil, incomprensible, para llevarlo a un crecimiento de fe más amplio. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, su único hijo, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, le está poniendo un momento difícil en su vida, un momento tal vez incomprensible, donde lo que Dios quiere es fortalecer la vida de Abraham para que la fe de Abraham se incremente y crezca. ¿Por qué Abraham llegó a ser padre de multitudes y padre de la iglesia? Bueno, porque se atrevió a creerle a Dios. Fíjate que tremendo. ¿Por qué llegó? O sea, ¿cuál es la posición de Abraham? Abraham tiene una posición de gloria. Pero esa posición de gloria surgió a través de que se atrevió a creerle a Dios en los momentos difíciles. Entonces, cuando uno mira esto, te das cuenta que los momentos difíciles en la vida de una persona son simplemente en Dios. Son simplemente cuestiones para que Dios incremente tu fe y te lleve a un nivel de crecimiento más alto. En Dios.
En el mundo es totalmente diferente. En el mundo puedes sufrir y puedes llorar y puedes tener un montón de problemas y no hay plan y propósito para la vida del hombre. Pero una persona que esté en Dios ya no está sujeto a las cuestiones que este mundo ofrece, está sujeto al plan que Dios tiene para tu vida. Entonces, cualquier cosa que venga en la vida del hombre, que tal vez no lo puedas entender y que cause dolor o que cause sufrimiento o que no lo puedas entender, a mí la palabra me enseña que lo que Dios quiere es un proceso de transformación en tu vida para que llegues a un crecimiento más alto de la fe. Fíjate qué hermoso. Cuando encuentro en San Juan esto, fíjate, el libro de San Juan me enseña que Jesús llega al monte y dice que vino una gran multitud. Y dice que al mirar a la gran multitud pregunta, ¿cómo le haremos para que coman esto? Y le pregunta a Felipe. Ahora, le pregunta a Felipe. Y dice que le pregunta para probarlo. O sea, Jesús ya sabía perfectamente lo que iba a hacer. Cuando miramos los versículos que siguen, nos damos cuenta de que Jesús multiplica los peces y los panes y alimenta a 5,000 personas con peces, con pocos peces y pocos panes. Es un milagro que se dio. Y Jesús ya sabía, cuando Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo le haremos para que estos coman? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero lo dijo ¿para qué? Para probarlo. Ahora, cuando miramos esto, nos damos cuenta de que Felipe ya experimentó un llamamiento de Dios. Felipe ya había estado cuando Dios transformó el agua en vino. Felipe había estado cuando Jesús había sanado enfermos. Jesús había estado cuando había transformado vidas. Felipe había estado con Jesús cuando libertó endemoniados. O sea, Felipe ya había experimentado la presencia de Dios y los milagros de Dios en la vida de él. O sea, Felipe ya había visto los milagros y cómo Dios trabajaba en la vida de ellos, la misericordia que tenía y lo que podía hacer. Felipe ya era testigo de eso. Y sin embargo, Jesús le pregunta, Felipe, ¿qué hacemos? ¿Cómo les damos de comer a estos? Fíjate, dice, versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuál es la respuesta que Jesús esperaba de Felipe? ¿Cuál es la respuesta que Jesús esperaba de Felipe? Tal vez la respuesta habrá dicho, Señor, pues si tú todo lo puedes. Se mira a Jesús preocupado, caray, es mucha gente. ¿Cómo le vamos a hacer para darle de comer a esos, Felipe? ¿Qué es lo que Jesús esperaba? Tal vez que Felipe le dijera, Maestro, pues si tú todo lo puedes. Señor amado, pues, ¿qué hay imposible para ti? O sea, hemos tenido tantos milagros, ¿qué es esto para ti? Pero Jesús se lo dijo para probarle porque esperaba una respuesta de él. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? Fíjate, el versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos coma, para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjate qué tremendo. ¿Qué le dice Felipe? Señor, no podemos. Tenían 200 denarios, no alcanzan. O sea, primeramente es una cantidad enorme. No tenemos 200 denarios no alcanzan para darle de comer a esta multitud. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. 200 denarios no pueden alcanzar. O sea, cuando uno mira la vida de Felipe, en este pasaje, me enseña la sombra de un hombre conforme al rudimento de este mundo. Me enseña de un hombre que, o sea, Jesús estaba a punto de hacer uno de los milagros más grandes, de convertir, de transformar los peces, de multiplicar los peces y los panes y darle de comer a una tremenda multitud. Dice que eran 5,000 personas, hombres solamente, sin contar mujeres y niños. Dice el versículo 9, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Solamente 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la respuesta de Felipe es, Señor, 200 denarios no alcanzan para comprar esto. Fíjate, cuando uno mira esto, esta es una sombra de una persona que va conforme a los elementos de este mundo.
A pesar de que tú puedes ver gloria, y a pesar de que tú puedes ver presencia, a pesar de que mires cómo Dios se manifiesta en este lugar y cómo Dios toca vidas, y cómo el Espíritu Santo se mueve y cómo Dios habla, y tal vez tú has escuchado hablar directamente a Dios a través de profecía, y has escuchado cómo Dios dice: yo voy a dar, yo voy a proveer, ustedes están en mis manos. Pero aún así no se atreven a creerle. Es como si Dios te preguntara, después de escuchar una profecía: ¿qué crees que va a pasar con tu vida? Señor, no sé, es que tengo mi vida hecho pedazos. ¿Cuál es la respuesta que Dios quisiera escuchar de ti? Después de que miras cómo te toca y cómo restaura y cómo Dios hace todas las cosas, y después pasas por una necesidad en el trabajo y dices: ¿qué podemos hacer ante este trabajo? Señor, no hay trabajo. ¿Qué podemos hacer? O sea, fíjate que triste. Esos son los Felipes. Esos son los Felipes que miran la gloria, que miran la presencia de Dios, que miran a Dios actuando en las vidas de las personas, que miran a Dios actuando en su propia vida, y aún así no saben discernir las maravillas que Dios tiene para ellos. ¿Sabes qué? Felipe no estaba listo para un milagro. Esta mentalidad no promueve milagros. Esta mentalidad no provoca que la presencia de Dios se manifieste de una manera poderosa. Esta mentalidad es conforme al mundo. Pero la verdad es que para vivir conforme a Dios se ocupa vivir por fe, porque sin fe es imposible agradarlo. Si no vives por fe es imposible agradarlo. Si no tienes fe para entender que Dios puede mover montañas y que Dios puede mover cosas, que así como Dios toca con su Espíritu Santo, hace que una persona hable en lenguas, toca con su presencia en risa y bautiza con el Espíritu Santo, transforma vidas. Así también puede hacer un milagro para solucionar tu problema en tu trabajo, o en tu vida, o en tu escuela. Y la pregunta tal vez sigue siendo la misma, es: ¿qué haremos en esta situación? Como Dios esperando recibir una contestación: Señor, pues si tú eres Dios, Señor, si tú todo lo puedes, ¿qué es imposible para ti? Y si esa es tu respuesta, entonces estás listo para poder experimentar milagros en tu vida, porque esa fe provoca milagros. ¿Por qué te digo esto? Romanos 11. ¿Por qué te digo que si tú no eres capaz de creerle a Dios, a pesar de que tú has visto su gloria y su presencia, y en los momentos difíciles te frustras y te agobias, entonces no estás listo para recibir milagros sobre tu vida? Tienes la misma fe que tiene Felipe, a pesar de que has visto y experimentado un montón de cosas en tu vida. Pero si te atreves a creerle, si así como Dios toca a una persona y restaura una vida, si así como Dios hace algo, también puede sanar y puede sacarte de la situación difícil. Y si te atreves a creerlo, entonces estás listo para poder experimentar milagros en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Fíjate lo que dice Hebreos 11.2. Hebreos 11.2. Hebreos 11.2. Bueno, 1 y 2 dice: es pues la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es estar seguro de algo que no puedes ver. Es la seguridad de algo que no puedes ver. Esa es la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Fíjate que tremendo. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Entonces, fíjate que tremendo. Entonces, eso me lleva a entender que las cosas que no puedo ver, que las cosas que se me hacen imposibles, que la restauración de mi casa, la vida de mis hijos, X problema que tengas, que tal vez es un problema para mí,
lo puedo creer y lo puedo hacer posible por lo que no se ve. Fíjate qué hermoso. Cuando Dios hace los cielos y la tierra, solamente dice la palabra y se hace. Y se hace de lo que no se veía, ahora es. Cuando uno, eso es actuar por fe. Eso es decir, no sé cómo lo va a hacer, no entiendo cómo lo va a hacer, lo único que sé es que Él no me va a dejar. ¿Sabes qué? Los médicos dicen una cosa, los médicos dicen que no hay soluciones, que no hay forma, pero eso dicen los médicos, pero yo lo único que sí sé es que yo soy un hijo de Dios y que Dios no me va a dejar y que Dios nos va a sanar porque hay una promesa para la vida de nosotros y que Dios murió en la cruz del Calvario para que yo sea sano. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé cómo le va a hacer. Lo único que yo sí sé es que Dios recibió 39 latigazos para que yo pudiera ser sano. ¿Sabes qué? Yo no entiendo cómo le va a hacer. O sea, no hay mucho trabajo, hay escasez, la economía está difícil. No entiendo. Lo único que sí sé es que si busco primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás será añadido. No entiendo cómo le hace, pero lo único que sí sé es que Dios es poderoso para hacerlo. Eso es fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando dice el libro de Hebreos, por tanto todos nosotros, teniendo alrededor una gran nube de testigos, ¿sabes qué? Hay muchos. Tú te puedes reflejar a través de mucha gente. Te puedes reflejar, mira el libro de Hebreos del 33 en adelante, mira todo lo que hicieron por medio de la fe. Y mira cuál es tu necesidad y te vas a dar cuenta que una de tus necesidades está escrita aquí. Y te vas a dar cuenta que muchos pasaron por esa necesidad y vencieron. Y al vencer la fe de ellos se incrementó y pudieron ser mejores personas y fueron mejores usadas por Dios. Y Dios los llenó de honra y de gloria porque se atrevieron a creerle. Qué hermoso. Por eso dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Créeme que las mismas luchas que ellos tuvieron, las tienes tú. Las mismas necesidades y las mismas cosas que te han pasado tú, es muy posible que ellos hayan tenido también. Y las mismas frustraciones también. Y las mismas luchas que tuvieron, los mismos pecados posiblemente también, porque eran carne igual que tú y yo. ¿Qué fue lo que los identificó a ellos? Dice, por lo cual, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Precioso. Puesto los ojos en Cristo Jesús. El versículo que leímos, el versículo 36, dice, hablando de Moisés, dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Dónde tenía su fe Moisés? En Cristo Jesús. ¿Por qué se apartó del mundo? ¿Por qué no se deleitó en las cosas de Egipto Moisés, sino prefirió sufrir los vituperios con su pueblo? Porque tenía los ojos en Cristo. Qué precioso. ¿Por qué se atrevió a Abraham a salir de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba? Por lo mismo que saliste tú del mundo sin saber a dónde ibas, porque era simplemente receptor de muchas promesas para tu vida. Por fe. Porque tenías los puestos en Cristo Jesús. Porque una vez te hablaron de Cristo Jesús que podía restaurar tu vida y podía llenar tu vida de promesas y te atreviste a creerlo y caminaste con los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué la esterilidad se quebró? Y lo que era estéril, muerte, ahora se convirtió en vida. Y ese corazón lleno de incertidumbre, lleno de dolor, lleno de frustraciones, de diferencias, de traumas, inseguridades, que había muerte, ahora se transforma y empieza a dar fruto de bendiciones. ¿Por qué? Porque te atreviste como Él a poner los ojos en Cristo Jesús y caminar por fe.
¿Por qué se atrevió Abraham a caminar en este mundo como peregrino? Como peregrino sin hacer ciudades, caminando en tiendas, viviendo en tiendas. Porque esperaba una ciudad celestial. Porque tenía sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque su herencia era el cielo. Porque no quiso echar raíces en este mundo, porque su herencia era Jesús. Porque nosotros no hacemos herencia en este mundo y nos apartamos del mundo y no nos deleitamos por el mundo. Bueno, por lo mismo de ellos, porque tenemos un solo enfoque, una sola visión, Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos ser Felipes. Podemos ser un montón de Felipes que podemos mirar cómo Dios toca la vida de una persona. Que miramos cómo una persona habla en lenguas por el Espíritu Santo. Que miramos cómo Dios toca en risa. Que miramos cómo Dios restaura la vida de una persona. Y aún así, cuando tengamos problemas, aún así preguntarnos y decir, no hay soluciones, Felipes. Podemos haber escuchado promesas para tu vida, directamente para la vida de nosotros. Y que le diga a Dios, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y después que Dios te pregunte, ¿qué piensas de tu vida? Y que tú digas, no sé, no entiendo, estoy confuso. Felipe. Porque viendo su gloria y viendo su presencia, experimentando todo lo que Él hace, aún te cuestionas y no sabes. No es esa la respuesta que esperaba Jesús. Tal vez la respuesta que esperaba Jesús era, Señor, si tú todo lo puedes. Señor amado, ¿qué vamos a hacer, Felipe? Me preguntas a mí, Señor, si tú todo lo sabes. Que es imposible para ti. Pero son muchos, Felipe, pero que son 5,000 para ti. Eso es fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Es un proceso? Sí. ¿Es un crecimiento de fe? Por supuesto que sí. La fe de una persona es posible que no sea igual que la fe de otra persona, es muy posible, porque Dios nos lleva de crecimiento en crecimiento. Pero es muy posible que si estés pasando por momentos difíciles, no es otra cosa que si estás en Dios, no es otra cosa más que Dios quiere probar tu fe para llenarte y hacerte mucho más fuerte. Santiago, libro de Santiago. Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay una palabra en otra definición que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia. Y esa es una tremenda verdad. Porque las pruebas pulen, porque las pruebas hacen a una persona madurar, porque las pruebas hacen a una persona a valorar más las cosas, porque después de haber pasado por un momento difícil, eventualmente te llenas de experiencias y cuando logras lo que Dios te promete, entonces tu fe se afirma. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando uno lee esto dice, o sea, uno puede preguntarse, o sea, ¿quién puede tener gozo cuando hay pruebas? O sea, ¿quién puede tener gozo? Estamos hablando de gozo, estamos hablando de alegría. ¿Quién puede tener deleite cuando hay pruebas? Y la única forma de entender esto es lo que Jesús dice en el versículo, en el capítulo 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, dice, es algo precioso, dice, aquí me enseña, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz.
O sea que con cada golpe, con cada bofetada, con cada espina, con cada latigazo, había gozo en su corazón. O sea, ¿cómo puedo entender que puede haber gozo en medio de eso? Bueno, porque en cada golpe, en cada azote, en cada espina, en cada cosa que le decían, en cada gota de sangre, había gozo porque estabas tú ahí. Porque era tu salvación, porque eras tú redimido, porque eras tú. Había gozo porque estaba la puerta para que el pecador entrara. Había un gozo en la vida de Jesús, porque eso que parecía muerte y maldición, eventualmente iba a ser vida para nosotros. Precioso. Entonces, lo que muchas veces causa lágrimas, a ese problema que no lo podemos entender, eso que se nos hace difícil. Bueno, Santiago me dice, ¿sabes qué? Ten gozo cuando estés pasando por diversas pruebas, porque es muy posible que Dios esté trabajando en tu vida para que tu fe se incremente. Y cuando salgas de ese problema y voltees los ojos para atrás, te vas a dar cuenta que Dios te metió ese problema, que Dios te mantuvo en ese problema, te restauró en ese problema, te dio fortaleza, te dio vida y te sacó de ese problema y ahora eres mejor que antes. Ahora eres un vaso que Dios te puede usar para bendecir otras vidas. Ahora hablas con más cautela, ahora caminas con más cautela, ahora tienes más fe, ahora tienes más seguridad, ahora te atreves a creer más. ¿Por qué? Porque Dios hubo un proceso de transformación, de trabajo de Dios sobre tu vida. ¿Se puede tener gozo en dificultades? Sí. Si llegas a entender esto. ¿No lo puedes entender? ¿Es difícil? Sí. Tal vez yo no entienda, pero aún así sigo creyendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Vamos a ver.